Quisiera hablar de Confucio, porque la idea de la religión de Confucio es extraordinaria. Y hoy está practicada, por ejemplo, en Corea del Norte. Y a mí me sirve para explicar cómo un régimen comunista como Corea del Norte puede durar más que el chino, más que la Rusia. Y la única explicación que le veo es la separación tan grande que hay entre el poder político comunista y la religión de Confucio. ¿Qué tiene Confucio? Pues tiene que, siendo una religión basada en la moral natural, es también muy parecida, por ejemplo, muy parecida, quiero decir, en la concepción, en la mentalidad. En primer lugar, Confucio vivió en el siglo VI antes de Cristo. Son en los años 550 antes de Cristo, es donde nace, y su obra enseguida tiene una difusión enorme. Pero voy a trazar algo que no he visto nunca dicho, pero yo lo veo porque conozco muy bien la naturaleza de la obra de Confucio. Pues se parece muchísimo a lo que intentó Le Rochefoucauld o lo que intentó en España Gracián. Es consejos al príncipe y consejos a los cortesanos. La manera de supervivir, de alargar, de triunfar en una corte, es decir, en una relación de poder. Esa es la religión de Confucio, que aplica la moral natural, las normas de prudencia, sí, las virtudes, que aquí llamamos teologales, aplicarlas 5 siglos antes de Cristo a la civilización china. Por ejemplo, es extraordinaria algunos de los pensamientos de Confucio. Algún día, muy pronto, en la primavera, voy a dedicar un programa entero a Confucio. Como es natural, yo no soy practicante, soy ateo, no creo en ningún dios personal, ni impersonal, creo en la naturaleza, lo más parecido a Spinoza, pero ni siquiera, porque no soy ni panteísta, como puede ser el caso, aunque no es seguro, de Spinoza. Pero puede ser que en la primavera va a venir aquí a Madrid, estará en mi casa quizás unos días, si puede, si está sola y no vive con su madre, la hija de Macías, que ha sido educada en el confucianismo, en Corea del Norte, por el dictador fundador de Corea del Norte, el del Estado coreano. Ha sido querida, enseñada y educada como su hija predilecta. Y esta Mónica tiene un conocimiento tan profundo de Confucio que voy a dedicar un programa con ella, pronto. Y si hoy recuerdo, por ejemplo, cualquiera de las normas de Confucio, se ve enseguida que toda su preocupación es cómo hacer que los gobernantes sean mejores gobernantes y los súbditos mejores ciudadanos. El gran principio moral de Confucio es que gobernar es sinónimo de corregir, en el sentido de corrección, pero en el sentido de correcto. Cuidado, corregir es también correcto. Pues esa es la novedad que hemos aprendido los que también, además de estudiar la religión nuestra, la católica, se han preocupado de estudiar la moral natural. Y es natural, dentro de esa moral natural, lógico que lo primero sea estudiar a Confucio. Dentro de esa idea de que gobernar es lo correcto, que es corregir, porque es corregir, señala Confucio al principio 5 grandes virtudes y 4 defectos. Como las virtudes son más corrientes de entender, me voy a parar en los 4 defectos. Él es un sabio consultado por un hombre poderoso que le pregunta: ¿y qué entiende usted, Confucio, por las 4 cosas malas que dice que hay 4? Y el maestro, porque también la relación de Confucio con todo lo demás es de maestro a discípulo. Es decir, que yo sé la nobleza que tiene esa relación, la que yo mantengo con vosotros y acepto, naturalmente, que es de maestro a discípulo, y es maravillosa por noble y desinteresada y respetuosa en ambas direcciones. Un maestro que no sepa reverenciar a los discípulos no es digno de ser maestro. Pues bien, por eso cuando aquí se habla de adulación, me hace reír, pues lo contrario que puede haber en una relación de maestro-discípulo es que el discípulo adula al maestro. Eso es inconcebible. Bien, le preguntan al maestro cuáles son las 4 cosas malas. Y Confucio dice, por ejemplo, condenar a muerte a alguien sin haberlo juzgado. ¿Figuraron? Bien. Pero lo importante es que a esto le llama crueldad. La crueldad, el ejemplo típico es condenar a muerte. Desde ese momento sirve de canon para definir la crueldad en todos los actos parecidos a condenar a alguien a muerte sin juzgarlo, como son, ¿qué es crueldad? Tratar a un inferior con mala educación, bien sea por la fuerza, o bien por el poder, o por el dinero, o por la diferencia de la situación o clase social. Eso ya explica todo un modelo de conducta, porque es crueldad tratar sin juzgar a una persona que no se conoce por el simple hecho de que sea inferior, sea súbdito. ¿Y cuál es la segunda maldad? Le pregunta un príncipe, porque es el que le hace las preguntas, y dice, pues
es el que de repente, sin haberlo advertido antes, alguien que encarga un trabajo, le exige de repente, sin haberlo advertido, que lo termine antes de tiempo, antes del tiempo que le ha dado. ¿Y sabéis la importancia que tiene? Que a eso se llama opresión. Por lo tanto, ya la opresión es un término genérico. Esto me recuerda muchísimo también al método de Spinoza, donde va deduciendo de las virtudes y lo contrario los vicios, mediante la escola, que de ahí viene el nombre de la escolástica, va deduciendo las consecuencias. Confucio lo ha hecho antes que Spinoza. Y mira qué maravilla, le llama opresión, porque es opresión cada vez que se exige algo sin haber dado tiempo para hacerlo, o haberlo advertido, o que esté preparado para hacerlo. Eso es opresión. Seguimos. Tercero, dar órdenes que no son urgentes y de repente, sin advertir, se insiste con severidad en que no se han hecho o que se hagan. ¿Sabéis lo que llama eso? Como tengo el texto en francés, dice un tort, que no es error, es algo más grave que error. Es un torcimiento, una desviación del poder, es decir, es más grave que el error. Y luego el último, como son 4, este es distinto. Pero es que cuando leo a Confucio ahora después veré cómo me va a traer a cuento a Aristóteles y a Gracián. El cuarto dice que pagar el precio de un trabajo o dar una recompensa a un servicio, si se hace de manera mezquina, eso se llama actuar como un simple empleado. ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico! Recuerdo a Aristóteles, el dilapidador, el que gasta por generosidad. Aristóteles lo considera la más benévola de los vicios, el generoso, que no cuida su caudal. Esa figura del magnánimo en Aristóteles también está en Gracián. En la descripción del cortesano se parece muchísimo a los consejos de Confucio, los dos. Y es verdad que Gracián en realidad es un consejero para portarse bien y normalmente en una corte, donde hay príncipes y hay vasallos. Yo estoy hablando de los fundamentos de la religión de Confucio. No estoy hablando de preceptos particulares, sino de principios. Y uno de ellos dice, Confucio, que si no se reconocen las ordenanzas del cielo, para él las ordenanzas del cielo es la inspiración natural. Dice, si no se conocen, es imposible ser un hombre superior. Ah, amigo, se puede ser un hombre inferior, claro, pero solamente la virtud moral permite ser un hombre superior. Sin honestidad no hay hombre superior. Con mentiras no puede haber hombre superior. Con presunciones fatuas y con vanidad no se puede ser un hombre superior. Y añade, sin un conocimiento de las reglas de conveniencia, es decir, urbanidad, lo que llamamos educación. Sin educación es imposible para el carácter formarse como tal. Sin educación no hay hombre de carácter. Habrá maleducados con fuerza, con ira, como Podemos, como Rivera, como Sánchez, hombres maleducados. Imposible que tengan carácter. Imposible. Eso está en Confucio como en ninguna otra parte expresado, de bien expresado. Y le preguntan también que cómo obtener un buen trato del superior. Y dice, escuchar bien y dejar de lado todos los puntos sobre los cuales tenéis dudas. No habláis más que de aquello de que estéis seguros. Y sobre todo, escuchar bien. Eso, maravilla de Confucio, la voy a desarrollar de verdad para que veáis cómo, fuera de la religión católica, todavía, y de la religión cristiana, se pueden encontrar enseñanzas elementales, simples, pero de un valor político esencial. Bien, con esto lo dejo y mi gratitud hacia vosotros, amigos míos, es inmensa. Es un honor para mí ser vuestro maestro. Lo seguiré hasta el último día, aunque yo no quiera, o último día de mi vida. Aunque no lo desee, seguiré siéndolo, porque incluso inconsciente, seguiré pensando en vosotros, amando con más profundidad de lo que se puede amar a un colectivo, porque amo también a cada persona individual que viene aquí, llega a su casa y sabe que me encuentra a mí. Somosagua es el hogar de los repúblicos, la casa de nacimiento de la república y de los repúblicos, y es vuestro, y será vuestro. Yo haré lo suficiente para que los discípulos puedan mantener siempre el espíritu que han aprendido conmigo de tener esa superioridad moral, ese carácter fuerte y moral que nos distingue de los demás y que no nos da ninguna creencia de superioridad en absoluto, pero que somos, como Confucio recomendaba, que fueran los príncipes. Nosotros somos príncipes, a las órdenes de nadie, a las órdenes de nuestra conciencia, nuestra moral natural, y alumbrados por una inteligencia política. De eso sí, de una inteligencia política que hemos sabido crearla
deduciéndola de los grandes maestros del pasado, de los griegos, romanos, renacentistas, anglosajones. Hemos ido sacando la esencia de ellos, y de Estados Unidos como es natural, para encontrar en la teoría pura de la República la mejor síntesis que se ha hecho nunca de las conquistas y avances intelectuales que ha producido la práctica del poder. Y eso es posible, se puede convertir en ciencia del poder. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer.